tardes. Nos encontramos con la doctora Saskia Sasse, profesora de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Ella nos va a ofrecer ahora una entrevista con relación a esta línea de reproducción sobre miradas territoriales de la pandemia. Nos dijeron que el mundo era global y que esa globalización iba a mejorar la calidad de vida y las sociedades íbamos a ser mucho más avanzadas en todo sentido. Y justamente en un proceso alto de globalización caímos en esta situación de pandemia que nos tiene sumidos en la mayor localización y lo más cerrado del mundo. ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Qué sucedió con la globalización al final? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, mira, yo diría que lo más importante de indicar aquí es que echarle la culpa a la pandemia, porque las cosas no salieron bien, es una especie de escape de las realidades brutales que un sistema muy, muy poderoso que podría haber lanzado una modificación muy interesante, simplemente no lo hizo porque había intereses particulares de las grandes empresas, etcétera, etcétera, de ciertos gobiernos. Entonces, esta noción que la pandemia tiene la culpa de que alguna cosa no vaya bien, como que no, yo no lo acepto para nada. Hubo regímenes en varios países, hubo análisis de expertos que todo iba en la dirección de favorecer a ciertos actores y olvidarse del resto. Esa es la manera más brutal de describirlo, o sea, uno podría tomar una manera un poco menos brutal. Entonces, la noción que la pandemia genera una crisis, yo no lo acepto eso. Eso es demasiado fácil. La pandemia tiene su propia trayectoria, tiene sus propios efectos negativos y nefastos, pero nosotros fuimos los que construimos economías y sociedades muy problematizadas. Yo diría que esto es un proceso que realmente es un proceso que empieza hace 30 años o algo así, no es nuevo. Entonces, ese es el primer punto para mí, que no queremos exagerar el rol de la pandemia. El rol de la pandemia, yo diría al contrario, es un wake-up call, como decimos en inglés, es como un despertador, que esto también puede pasar, pero las grandes catástrofes en cuanto a lo que le ha pasado a gente pobre, a países invadidos por grandes así corporaciones, esa es la verdadera tragedia. Esta pandemia, no. Esta pandemia es parte de cómo funciona la naturaleza. Nosotros hemos invadido campos que no deberíamos haber invadido. El gran enemigo que tenemos, el gran factor negativo del cual estamos sufriendo, no es la pandemia. Sí, la pandemia ha matado a gente, claro que es cosa seria, pero comparado con la capacidad de, por un lado, destruir las opciones de más y más empresas modestas, gente modesta, las modestas clases medias, las clases trabajadoras, etcétera, etcétera, que se ha perdido muchísimo ahí. Y esa es la historia, no la pandemia. Pandemia la vamos a tener más. Número 2, la pandemia que hemos vivido, que todavía seguimos viviendo aquí ahora, es un actor minoritario dentro de un landscape, ¿cómo se dice eso? Dentro de un espacio operacional que tiene a las grandes internacionales, no digo internacionales, a las grandes empresas internacionales, a los gobiernos que manejan mal, que caen en la trampa de creer que ciertos grandes inversores, por ejemplo, van a ayudar. O sea, hemos caído en muchas trampas. Se ha mentido muchísimo. Quizás en vuestro país no, yo no estoy hablando de vuestro país, estoy hablando de los países que yo conozco, que eso es Estados Unidos, son ciertos países europeos.
pero especialmente Estados Unidos y después algunos países como Brasil, de los cuales tenemos bastante información, o sea, lugares muy, muy problemáticos. Entonces, yo creo que eso es muy importante reconocer, que no le podemos echar la culpa al virus, simplemente no. Hoy me están escuchando porque yo tengo la impresión, ¿me escuchan? Sí, te escucho totalmente. Entonces, ese es un punto. El punto número 2, para mí, es que no debemos exagerar el enfoque sobre la pandemia. El enfoque crítico, analíticamente hablando, no es para la pandemia. Eso es simplemente, that's a joke. Eso es un mal uso de nuestro tiempo, de nuestras energías, de nuestros pocos recursos. Eso nosotros invitamos a este tipo de virus porque hemos invadido sus territorios. Pero la pandemia realmente no es el enemigo. Al contrario, somos más nosotros que somos el enemigo de una situación anterior donde estos seres tenían sus espacios abiertos, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que el verdadero enemigo que tenemos, y la pandemia nada que ver aquí. El verdadero enemigo que tenemos son ciertos tipos de actores que incluyen gobiernos, pero también incluyen máximamente los grandes empresarios y ciertos sectores económicos que son nuevos y que realmente vienen marcados no por una tradición de comercio, el comercio todos lo necesitamos, pero una tradición de extraer y dejar detrás tierras muertas, aguas envenenadas y toda una serie de otros actores empobrecidos. O sea, las pequeñas bancas, los pequeños actores vienen destruidos por estas grandes empresas financieras especialmente, ¿no? Entonces, para mí, eso es lo que tenemos que entender, no la pandemia. La pandemia es parte de la naturaleza. Ahí la naturaleza reina. Ella es la reina. Nosotros no vamos a poder eliminarlo, ni siquiera con todos los venenos que podamos meter. Entonces, y eso va a recurrir. Esto no es la última vez que va a pasar. Pero ya sabemos ahora que ya va bajando un poco. Todavía está fuerte en algunos lugares porque es una cosa temporaria. Es como funciona la naturaleza. Y hace esto continuamente en tantos sectores. De vez en cuando hay un sector como esta pandemia, este tipo de pandemia, que se vuelve un efecto, digamos, internacional, ¿no es cierto? Pero en realidad nosotros estamos continuamente matando tierras, envenenando aguas, etc. Entonces, eso también genera un espacio más limitado para otros actores, como por ejemplo la pandemia, ¿no es cierto? Que también existen en este mundo. A nosotros nos cuesta muchísimo uh, entender que no somos solamente nosotros, ¿cierto? O sea, no es que sea cuando lo pensamos lo podemos, claro, entender y pensar, pero no pensamos en eso. Vemos a los mosquitos como al enemigo, digamos, y ciertamente a estos microbios, ¿no es cierto? Que son invisibles además, pero que nosotros sabemos que pueden afectar. Entonces ahí también entra un elemento de terror, cómo aterroriza lo que te puede matar, pero que vos no lo podés ver, no lo podés oír, no lo podés oler, no lo podés tocar. Eso genera su propio drama, digamos, ¿no es cierto? ¿Hay algún aspecto en particular, alguna pregunta en particular que te gustaría que yo contestara? Sí, hay un lenguaje que ha venido surgiendo con relación al miedo, al peligro, a la famosa frase de distanciamiento social, disciplina social, que está ligada a quédate en casa, cuando mucha gente no tiene casa donde quedarse. Entonces, toda esta parte del miedo, del terror, de la asepsia, de la higiene, todo ese discurso que se viene ahora, cómo abordarlo, cómo pensarlo desde la sociología política en este mundo que se supone es tan conectado y nos están
Claro. delimitando la conexión. No, muy, muy importante los argumentos que estás ahí poniendo en juego. O sea, aquí a ver, discúlpenme un segundo. Okay. O sea, nosotros realmente hemos uh, permitido que ciertas modalidades de desarrollo llegaran a ser las modalidades dominantes. Estas prácticas, estos modelos, etcétera, han sido bastante destructivos de muchos elementos como la naturaleza, pequeños agricultores, pequeños vendedores, digamos, ¿no? que han sufrido mucho. Hay todo un sector humano, un sector también de la calidad del aire, la calidad de la tierra, la calidad de las aguas. O sea, hay toda una serie de actores que incluyen también a nosotros, los humanos, que han realmente sufrido una especie de pérdida de opciones, un empobrecimiento muy a menudo que por ahí siempre fueron modestos, por ejemplo, ciertos tipos de negocios, ciertos tipos de trabajo en la agricultura, etcétera, que existen hace mucho y que fueron también, son operaciones muy modestas, digamos, ¿no? Pero que hoy en día vienen como reposicionadas, lo familiar de hace 20 o 30 años y más, como que se reubica en nuevas sistematicidades y en mi manera de ver o de leer estas sistematicidades, estas son realmente, vienen marcadas por capacidades extraordinarias y diseñadas para ser extraordinarias de extracción, de extraer los valores que interesan a estos actores. Y el resto no importa. Si esas extracciones, como digamos ciertos tipos de plantaciones, ¿no es cierto?, que realmente destruyen a la tierra, después de 20 años, 30 años, esas tierras están muertas porque le meten todos los químicos para hacer crecer los elementos más rápido, etc. La minería, una vez que las minas se han sacado las cosas, dejan ahí los venenos, todas cosas que matan a la tierra y al agua, lo dejan todo ahí para que esté, ¿no es cierto? O sea, hay muchísimos ejemplos de cómo nosotros no solo somos actores en este planeta, que extraen, pero que también, una vez que han extraído, no hacen nada para recuperar algo de lo que se perdió o para limpiar las aguas envenenadas, digamos, que también marcan esas operaciones, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que tenemos que luchar. Hay muchos enemigos aquí. Algunos de los enemigos son también los actores que nos dan la comida, las carnes, que nos construyen las casas, digamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una ambigüedad, porque nosotros un poco dependemos también de ellos, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay un trabajo serio que hacer y yo creo que hay muchos researchers, investigadores que están haciendo ese tipo de trabajo que muestra el abuso de nosotros, las mentiras, el abuso de la tierra, el abuso del agua, el abuso de la calidad del aire, usar químicos porque es más barato, más fácil, en vez de usar los productos que realmente permitirían a esas tierras de tener vidas más largas, a nosotros de tener mejor salud, etcétera, etcétera. O sea, cuando vos te empezás a fijar en un esquema amplio, muy, muy amplio, de todas las negatividades que nosotros hemos inventado, ejecutado, extraído, etcétera, o sea, toda una variedad, ¿no?, de intervenciones, digamos. Es muy serio lo que hemos hecho. Hay que criticarlo, hay que entenderlo, hay que saber que así no podemos seguir. O sea, ya tenemos también emergentes y en algunos casos que ya han existido por mucho tiempo, entidades que hacen las cosas como se debe hacerlas, que protegen a la tierra, que no quieren matar a la tierra, que no usan químicos, etcétera, ¿no es cierto? Pero
al mismo tiempo se ha usado tanta esa otra modalidad, la química, etcétera, etcétera, que confrontamos ahora una especie de destrucción, que como que unstoppable, como diríamos en inglés, que no lo podemos parar. O sea, es como una maquinaria, digamos, que una vez que se lanza, una vez que va, y no se puede parar, ¿no? Entonces, eso para mí es un tema enorme. Ese es un tema marcado por algo muy visual que podemos ver, que podemos además comer y saber que lo que estamos comiendo por ahí no es sano, es inventado, tiene demasiada grasa, tiene demasiado, ¿no? Entonces hay muchos elementos ahí que son familiares para nosotros, pero lo que es más difícil es de ver toda esta serie de pequeños elementos que incluye, por un lado, toda una serie de maneras de construir, maneras de usar las aguas, maneras de generar nuestras comidas, que no son siempre muy deseables, y por otro lado, extracciones de todo tipo, expulsiones de todo tipo, ¿no? Si cuando vos tomas ese esquema amplio, realmente uno puede afirmar, sin muchas dudas, que el aspecto que nosotros llamamos generalmente avances, modernización, ¿sabe? Ese tipo de lenguaje, ¿no es cierto? Que eso ha conllevado una capacidad de destrucción de modalidades más modestas a menudo, más circunscritas a pequeños sectores, pero que al mismo tiempo era la manera de proteger la tierra, de generar buenas verduras, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, algo pasó hace 200 años, y por ahí un poco más, donde con la minería, con las grandes cosas del carbón, ¿no es cierto? La imagen viene de Inglaterra, hemos empezado una trayectoria muy destructiva de todo lo que son los recursos naturales, de todo lo que es cosas valiosas, cosas que importan. Pero estoy pensando de Mother Nature, ¿no? Todo lo que ella nos ha dado, la capacidad que hemos tenido de destruir ríos con aguas perfectamente que podíamos tomar, digamos, ¿no es cierto? Beber. Con la manera en que hemos manejado los animales, por ejemplo en Estados Unidos, donde los tienen todos parados día tras día tras día, ¿no? Engordándolos y después, claro, los venden al mercado. O sea, una brutalidad tan extraordinaria hemos sido capaces de hacer. A menudo con sistematicidades que en sí mismas son impresionantes, en el sentido que grandes inteligencias, pero demasiado a menudo grandes inteligencias trabajando sobre cosas que al final eran la ventaja de algunos y la muerte y destrucción de otros, ¿no es cierto? Y generalmente los otros eran mucho más numerosos que los que se ganaron algo con esto, ¿no? O sea, para mí este es un tema enorme, y ahora que tenemos un sentido de los límites de nuestro planeta, esto se vuelve muy importante, ¿no es cierto? Entonces el virus, este virus pandémico, es como un tercer actor que nos está forzando a no olvidar, a no olvidar. O sea, yo no le tengo miedo a este virus. Yo cuando voy por la calle caminando aquí en Londres tenemos bastante de este virus. Yo no tengo miedo de ese virus, pero sé que tengo que respetarlo. Me pongo la mascarita, o sea, además yo no lo puedo ver, no lo puedo oler, no lo puedo oír, o sea, es también muy raro, ¿no? Todo eso. Pero este virus en realidad a mí nunca me atacó. O sea, atacará si nosotros invadimos sus terrenos, ataca, claro, ataca, tiene que protegerse, ¿no es cierto? Pero mismo en nuestras ciudades, que al fin y al cabo nosotros con nuestras ciudades hemos sacado elementos de esos viruses, ¿no es cierto? Donde ellos vivían, donde ellos dominaban. Entonces, como que esta cuestión de este virus realmente es intrigante, digamos, ¿no? Es que como que uno se quiere cantar un tango, uno quiere
tener un idioma para capturarlo, que no es el típico así analista o sociólogo, o, qué sé yo, arquitecto, ¿no es cierto? Otro lenguaje. Hay una combinación de elementos aquí que, que son una invitación para repensar cosas, para vernos a nosotros no como víctimas de este virus, para ver al virus como uno que nos da la alerta de lo que nos podría pasar a todos y lo que les pasó ya a todos los que murieron por ese virus, pero que son todavía una pequeña, pequeña minoría de lo que somos todos nosotros, de lo que es la capacidad de destrucción que tenemos nosotros. Entonces, ahora nosotros vamos a tener que seguir construyendo, o sea, porque tenemos que tener casas, vamos a seguir construyendo, agarrando, extrayendo aguas y metales, etcétera, porque dependemos de eso ahora. Hemos construido nuestro mundo con modalidades que requieren toda una serie de sectores que a mí me gusta llamarlos sectores extractivos, que extraen. La minería es el ejemplo más simple, la acaparación de aguas para las grandes, las empresas como las de Coca-Cola, todo eso, que roban agua para su producto que después nos lo venden a bastante precio, ¿no? O sea, hay una lista muy larga de negativos donde nosotros, directamente como humanos o indirectamente a través de los sectores, etcétera, actores, otros actores, ¿no? Nuestras necesidades, pero toda una serie de condiciones así que realmente nosotros hemos generado outcomes, ¿cómo se diría? Resultados que algunos son positivos, pero muchos son negativos. Y nos va a ser casi imposible acabar con eso. Quiero terminar con una imagen muy fuerte, que es la imagen de las grandes, ¿cómo se llaman? Ships, ¿no? Que van por el mar, etcétera, moviendo cosas que necesitamos, ¿no? De un mundo al otro. Cuando esas grandes barcas, no se llaman barcos, debe haber otro nombre, pero son enormes, hechos de metal, etcétera, ¿no es cierto?, que transportan para el transporte de mar, ¿no? Cuando esos grandes buques mueren, terminan y son montañas de metales, ¿te das cuenta? Que ahora están muertos, ¿no? Entonces los llevan a ciertos lugares. Por ejemplo, India ha sido por mucho tiempo uno de los lugares donde, por ejemplo, los americanos con sus grandes barcos que ya estaban listos para tirarlos, los llevan ahí y así, una montaña de metal. Segundo momento, vienen los muy, muy pobres. India tiene muchísima gente extraordinariamente pobre, pero que al mismo tiempo saben cómo utilizar todo lo que nosotros usamos como basura, digamos, vemos como basura, saben cómo usarlo para otra cosa, para una cosa que era. Entonces extraen los metales y otros elementos que los pueden después usar para otra cosa, para hacerse su casita, para generarse una bicicleta porque es metal, etcétera, ¿no? Todo de eso. Pero lo más impresionante, porque yo los he visto, son estas montañas de toda una serie de cosas hechas de metal, y grandes a menudo, buques, ¿no? Que están ahí y esta gente va y son desesperados, son pobres, o sea que en un país como esos países tienen muchísima gente pobre, ¿no? Entonces ellos van a menudo sin zapatos, no tienen ni siquiera zapatos, y están cortándose la piel, etc. O sea, ese es un caso tan extremo y jamás lo ves representado en conferencias, nunca se habla de eso. Pero eso pasa continuamente. No sé si me explico yo o no. ¿Me entienden? Sí, sí, totalmente. Bueno. Entonces, el hecho que la gran mayoría de la gente que yo conozco
no saben de esto que justo te describí, ¿no es cierto? Donde dejan a los metales muertos, ¿no? A los grandes buques muertos que ya no pueden usar y vienen los muy pobres y ahí se cortan las piernas a menudo, cosas muy así. Pero estos así son momentos tan trágicos y tan tristes y tan horrificantes, pero no tenemos un visual sobre eso. Tenemos visuales sobre condiciones negativas de todo tipo, especialmente el medio ambiente y todo eso, ¿no es cierto? Pero después existen esas otras condiciones que son tan extremas que no ci arriviamo, como dirían los italianos, no llegamos a, por ejemplo, otro elemento menos dramático, pero serio, es que se acabó en nuestro mundo un tipo de sand, ¿me explico? ¿Cómo se dice en español? ¿Arena? Arena. Un tipo de arena que se usa mucho para la construcción. Eso está exhausto ahora. Y eso, India era uno de los países principales que podía dar toda esta arena. Vos tomás a ciertas situaciones como en ahí bueno, hay muchas situaciones donde tenés mucha arena, ponemos los desiertos, ¿no? Pero mucha de esa arena no nos sirve para construir. Ahora estoy segura que porque se está acabando el tipo de arena que se necesita para construir. Estoy segura que van a empezar a remarcar o entrar con ciertos elementos porque tenemos mucho tipo de arena que ahora no se puede usar para la construcción, pero estoy segura que van a desarrollar algo que les permite usarlo para la construcción. Entonces, el punto que estoy tratando de hacer aquí es nuestra capacidad de consumir un cierto tipo de producto, en este caso un cierto tipo de arena que existe por todo el mundo, pero es hay distintas modalidades, ¿no? De la arena, ¿no? Todas las arenas no son la misma. Existe esta que nosotros hemos usado muy intensamente, se acabó ahora, no existe ya. Esto es arena. Entonces, esto ha generado una crisis y tienen que encontrar otra modalidad. Y eso va a incluir, por ejemplo, me imagino Saudi Arabia, en mucha arena, pero es una arena que no se puede usar para la construcción. Entonces ahí van a ponerle otros químicos, van a ponerle otras cosas. ¿Perdimos el contacto? No me digas. No, te escucho bien. Porque yo no me veo a mí misma, no me atrevo a... No, pero yo te veo y te escucho. Muy bien, está bien. Entonces, o sea, eso para mí son estos elementos que mucha gente no sabe, ¿saben? No pensamos en ese tipo de cosas. Pero esos son simplemente algunos pequeños indicadores de cómo hemos manejado nosotros nuestra presunción también, ¿no? De acaparar, con un imaginario, pensando que sand, ¿cómo se dice otra vez esto? Sand, Arena. arena, nos vamos a quedar sin arena, pero ¿qué me estás contando? Es como la cosa que, come on, no, esto no es serio. Sí, pasó ahora, o que empezó hace 2 años, que un tipo de arena ya no existe. Y había muchísima de esa arena. Pero entonces vos seguís multiplicando, sabemos que hemos matado a miles de especies, ¿no? De animales, de plantas. Entonces, esa es una realidad que nos es invisible porque las destrucciones pasaron y siguen pasando, pero no es parte digamos, de lo que vemos. Y existimos en casi vis-à-vis ciertos tipos de condiciones. Existimos en una especie ¿cómo se dice esto? De un infantilismo que no sabemos lo que estamos contribuyendo a destrucción, ¿no es cierto? Como que nos olvidamos, como que somos estúpidos, como que somos como si fuéramos niños. Que a la arena, qué linda. Pues sabés que la mayoría de mis estudiantes que son bien inteligentes no saben esto que yo estoy diciendo sobre la arena.
esto es una crisis, o sea, vamos a reemplazar esas arenas que se pueden usar para la construcción, las vamos a reemplazar con otros elementos, ¿no? Que vamos a inventar, o sea, que vamos a generar nosotros, que no son Mother Nature, ¿no es cierto? O sea, que vamos a encontrar soluciones. El drama para mí es, no, estamos sin arena, no podemos construir. No, ese no es el drama. El drama es que hemos usado tanta arena sin respetar a lo que Mother Nature, ¿no? La madre naturaleza, el tiempo que ella necesita para reproducir, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, mira, yo les canté realmente un tango sobre todo esto y no sé si tienen algunas preguntas que me quieren hacer en vez de yo seguir hablando aquí porque yo hablo. Así que si tienen alguna pregunta. No, profesora Sassen, ha sido extraordinario, pero solo para terminar, una pregunta. ¿Hay algún sector del mundo académico y político que habla de que ahora vendrá un desarrollo verde y tendremos posibilidades de un desarrollo distinto? Y hay otros que dicen que no, que al contrario, como hay una baja en la economía tan fuerte, pues vendrá una avalancha de consumo y de desarrollo económico muy desbordado. ¿Qué vendrá ahora? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos haber aprendido de esta situación? Bueno, mira, yo creo que hay toda una nueva, tenemos ahora como dos generaciones, no solamente una, dos generaciones, donde tenés muchísimos individuos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, que realmente están luchando porque seamos un poco más menos brutales con Mother Nature, ¿no es cierto? O sea, proteger, recuperar y permitir que se reproduzca también todo lo que es verde, todo lo que es un cierto tipo de comida que necesitamos, etcétera, ¿no es cierto? O sea, hay realmente esfuerzos muy importantes, muy efectivos también para generar una dinámica positiva. Ahora, lo que todavía domina en casi todas las partes del mundo, de una manera, y domina de una manera brutal, es esas épocas de los últimos 100 años y más, que han dejado han matado a elementos que ya no vamos a recuperar. Esto lo sabemos cuando se trata de ciertas aguas, de todo lo que es verde. Nosotros hemos eliminado ciertas especies de animales y de todo lo que es verde, ¿no? El mundo verde, las plantas, etc. Eso no lo vamos a poder recuperar. Hay gente que está tratando de hacerlo, están tratando de recuperar. ¿Cómo podríamos otra vez tener ciertos tipos de verde, de cosas verdes, etcétera, etcétera? Y, por ejemplo, hay también en los países nórdicos especialmente, se está haciendo mucho esfuerzo. Ellos, claro, se han conservado también mucho de su verde, han sido mucho mejores, digamos, que los americanos, ¿no? Y los americanos incluye también a Brasil, etcétera, no estoy solamente hablando de Estados Unidos. Pero realmente nosotros, el hecho es que hemos matado muchísimo, hemos eliminado muchísimo y nos hemos quedado con una parte muy marginal, por una porción marginal de todo lo que existió en algún momento. Ahora, también tenemos a gente que está tratando de recuperar cosas de comida, de cosas verdes y plantas o sea, más bien eso, no los animales, que están tratando de reinventar esas cosas. Y yo, por ejemplo, cuando estaba en la Universidad de Chicago, había un gran proyecto que usaba ciertos elementos que estaban todavía en México, en lugares donde no había ido mucha gente, y encontraron ahí toda una serie de semillas y de comidas que estaban a riesgo de morirse, de desaparecer. La gran mayoría desapareció, lo sabemos todos esto, ¿no es cierto? La gran mayoría de todo lo que fue plantas y
hojas y que ya no existe, lo matamos. Pero en esa parte de México había todavía un poco de eso. Entonces se lanzó un proyecto muy grande donde participó la Universidad de Chicago, que es la mejor universidad que tiene Estados Unidos, hay que decir, donde ellos trataban de recuperar viejas plantas que ya habían desaparecido, pero habían encontrado algo, lo alimentaron, etc. Y ahora ya pasa más y más de esto, que estamos tratando de recuperar toda una serie de elementos verdes que hemos matado. Es un proyecto realmente bellísimo, importantísimo. Segunda modalidad, los de Noruega, etcétera, han generado una protección muy particular donde van poniendo en un espacio enorme pero protegido, están tratando de recuperar todo lo que existe como verde vivo, plantas, árboles, etc., para protegerlo. O sea, estas son iniciativas extremas. Esas no son fáciles de implementar, así que yo tengo muchísimo respeto. Esas dos que te menciono son probablemente las más importantes, pero después también tenés proyectos más pequeños. Y repito, el proyecto a menudo empieza con, vamos a ir a regiones, a tierras, donde ya por ahí queda todavía algo que es vivo, porque la gran mayoría se habrá muerto o lo cubrieron con ¿cómo se llama? ¿No? Que construyeron, etc. Entonces, hay gente que realmente está haciendo ese trabajo de coleccionar lo verde, que básicamente ya ha muerto, pero que quedó alguna cosita, ¿no es cierto? Y México ahí surge como un país, porque México es muy grande y tiene muchas zonas todavía que no han sido muy habitadas, ¿no es cierto? Porque también el clima es muy difícil, etcétera, y montañoso. Entonces ahí México nos ha dado bastante, pero especialmente los que han hecho las investigaciones, etcétera, a menudo vienen de los países nórdicos de Europa, que ellos o sea, están ayudándonos a todos nosotros en el mundo, mucho más que, digamos, mismo digamos, a la condición de todo lo que es las plantas, etcétera, en América del Norte. Pero este grupo, no importa qué país donde todavía haya algo que proteger, lo quieren proteger. O sea, yo respeto eso muchísimo. Bueno, mis muy queridos, si hay alguna pregunta especial, por favor háganmela, pero creo que ya vamos terminando. Sí, yo creo que es un tiempo importante el que hemos estado aquí con toda la posibilidad y la solidaridad de que nos hayas atendido. Solamente un asunto que tiene que ver con cerrar frente a qué nos ha enseñado finalmente este virus, este coronavirus. ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué nos ha enseñado esto? ¿Qué lección nos deja? Estamos en febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses, parece una eternidad, solo son 3 meses. Algunos intelectuales dicen que no aprenderemos nada. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos ha enseñado? Y con eso terminaré. Bueno, yo creo que un elemento muy importante, distinto de épocas, de casos anteriores, porque acordémonos que hemos tenido varios de estos virus, ¿no es cierto?, que generaron historia, por así decirlo. Pero yo creo que un elemento ahí es que las clases jóvenes, los jóvenes, están mucho más interesados y dedicados a proteger el medio ambiente que nuestras generaciones, ¿no es cierto? Que mi generación, ciertamente. Entonces yo creo que hay ahora puentes, que yo hablo de esto, un poquitito de esto, en mi clase también, etcétera, pero se forma una especie de puente con estudiantes, con otra gente, o sea, puente tras puente tras puente, donde se distribuye una modalidad, digamos, que viene un poco viene de afuera, no sale de una universidad solamente, no, pero así gente que realmente está preocupada. Entonces, eso para mí es algo muy importante que está pasando, que las nuevas generaciones
están mucho más involucradas con la protección del medio ambiente, etcétera, de lo verde, de las aguas, usar elementos naturales si se puede en vez de plásticos. O sea, hay toda una serie es una lista larguísima, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que decir, había gente que hace 50 años estaban haciendo esta lucha, no podemos usar los plásticos, etcétera, ¿no? Pero ahora realmente hay mucha gente que, si solamente es una minoridad todavía, hay que decir, no podemos ser fantasistas aquí, pero hay un ímpetus que es distinto, y este ímpetus para mí empieza realmente hace 30 años, no es una cosa de hoy, pero las nuevas generaciones, que son una mayoría ahora, que no lo eran cuando tenían 2 años, etcétera, digamos, no tenían voz, esas son entonces, se encuentran ya en una situación donde a menudo ya hay un entendimiento de cómo manejar las cosas, ¿no es cierto? De entender que hemos manejado las tierras, los árboles, las aguas de maneras muy preocupantes. O sea, yo creo que eso es importantísimo, que estas nuevas generaciones lo ven diferente de mis padres y probablemente también de mí, de como yo lo vi, ¿no? Pero yo me crecí un poco en el campo, en Argentina, entonces a mí siempre me interesó mucho el verde. Pero creo que la mayoría, pero en realidad no pensábamos en eso hace ahora décadas y décadas. No pensábamos de la manera en que pensamos lo verde hoy, porque lo verde hemos destruido tanto, queda tan poco, que hoy es un elemento dramático, ¿no es cierto? Entonces existen aquellos que no les interesa, no lo quieren hablar, o existen aquellos para cuales esto es importantísimo, ¿no? Pero hay una división clara. Y nosotros no pedimos a los que no les interesa que, no, ustedes tienen que... No, porque es inútil. Porque no vas a cambiar esa mentalidad, ¿no sé? Tiene que salir de la persona. Ellos tienen que entender que esto realmente importa, ¿no? En vez de nosotros tratando de convencerlos, no. Ahora, yo cuando enseño mis clases siempre introduzco estos temas, etcétera, ¿no? Y para mí, mi experiencia, mi clase es muy grande y todos estos jóvenes están muy interesados en esta modalidad. O sea, hemos entrado en una nueva fase, mismo si estamos viviendo en los mismos viejos edificios, pero hay una nueva fase que en gran medida viene constituida por la gente joven.